Hola, bienvenido a un nuevo video de Dracobat. El día de hoy tendremos un nuevo tutorial sobre escritura creativa, parte 2. Te invito a que te quedes. Al finalizar este video estaré dando y revelando más bien el secreto de los grandes escritores. Acompáñame. Leyendas, historias y misterios del mundo. Bienvenido a tu canal, donde tendrás un motivo para no dormir, para pensar, para descubrir. Iniciemos. Ahora, cruza el umbral. Bienvenido seas. En la parte 1 estuvimos viendo los diversos géneros literarios que existen en la literatura universal. Hay que ver ciertos puntos que no mencioné para darle mayor agilidad, pero que son muy importantes de verlos. ¿Por qué? Tenemos que tener en cuenta por qué fue que se creó el lenguaje. Primero, por medio de señalamientos, apuntando objetos, pero básicamente el lenguaje se creó para poder expresarnos y poder tener una comunicación efectiva por medio de un mensaje. Y fue como se creó el lenguaje hablado y escrito. Pues bien, a partir de esto es fundamental, ya que conozcamos por qué fue lo que se creó lo que es la diversidad, lo que fue el lenguaje y para qué lo ocupamos. El día a día lo ocupamos, ¿verdad? El lenguaje hablado y escrito. No hay ninguna actividad que conozcamos en nuestra realidad que no practiquemos el lenguaje hablado y escrito. Es fundamental para nuestras vidas, y mientras mejor lo manejemos, mucho mejor será nuestra vida y la manera en la que nos comuniquemos con las otras personas. Pues bien, en base a esto se fue creando diferentes tipos de géneros literarios con la idea de separarlos y tener una mayor comprensión acerca de ellos. Los 4 géneros literarios mayores son como el género épico, que es el género narrativo, el género lírico, el género dramático y un cuarto que ha estado muy presente, que viene siendo el género didáctico. Cada uno tiene sus diferentes funciones. Nos vamos a centrar específicamente en el narrativo, que es el arte de crear historias. Es el género literario narrativo. Pues bien, si nos enfocamos en los géneros narrativos, se vienen desprendiendo otros subgéneros, como es el género de terror, de ciencia ficción, fantasía, el drama, el romanticismo, todos los géneros que estuvimos viendo en la parte número del tutorial. Pues bien, pues dicho lo anterior, básicamente todo lo que queremos expresar por medio de la palabra escrita o hablada es para comunicarnos y dar un mensaje. En todo un mensaje va a haber un emisor, que es el que habla o el que escribe, y un receptor, que es el que va a obtener o adquirir ese mensaje. Pues bien, es responsabilidad del emisor saber qué es lo que tú quieres tratar de dar a conocer por medio de ese mensaje, y que el receptor lo digiera de manera más fácil. Si quieres una adivinanza, es para que el receptor obviamente analice y piense la respuesta. Si quieres un mensaje digerible, vas a hacerlo lo más claro posible y resumido.
No quiero centrarme ni voy a dar ejemplos tal vez uno que otro sobre obras literarias, porque sé que tal vez va a ser muy diferente el acervo cultural de alguien que esté viendo el video, puede ser alguien de secundaria, a un doctor, un licenciado. Entonces haré ejemplos muy claros y didácticos para que todo el mundo lo pueda digerir y entender fácilmente. El mensaje es como cuando haces una publicación en Facebook, quieres vender un artículo. Son elementos que tienes que poner acerca de qué es lo que vas a vender, el precio del objeto, la mercancía o el servicio que vas a ofrecer y las características, como cuáles. Si vas a vender una llanta, la llanta tiene que ser de cierta medida. No va a ser lo mismo una llanta para camioneta que para un carro, ¿ok? ¿Cuánto va a ser el costo del artículo? En este caso, si lo vas a querer en pagos, en efectivo, sí me estoy tratando de dar a entender. El mensaje tiene que ser claro desde un principio. Pasa lo mismo con cualquier historia que quieras crear, o cualquier género literario que quieras usar. Si quieres usar el género de terror, porque es algo que te gusta y quieres darlo a conocer, pues bien, el mensaje que tienes que dar a entender es un mensaje de, obviamente, suspenso, de intriga. Si es una historia romántica, ya también vimos en la parte 1 cuál va a ser el mensaje que va a dar esa historia, ¿ok? Hay algo fundamental en cada medio por el cual se quiera crear una historia. Algo muy importante, un elemento que es imprescindible en cada historia. Y si manejamos este elemento con gran precisión, con gran detalle, estoy seguro que haremos grandes historias que se recordarán por mucho tiempo. Sea cualquier medio, sea un medio impreso, por medio de un libro, un cuento, una novela, tal vez. Si es un medio audiovisual, como es una serie, una película, una novela, cualquier elemento, cualquier historia, tendrás que llevar a cabo lo que es el personaje. Es el elemento que está presente en cualquier historia. O tú dime acerca qué historia no hay de un personaje. Y también es básicamente primordial qué personaje es el que va a estar hablando en nuestra historia. ¿Por qué el personaje? Empecemos con el lenguaje de ese personaje. El lenguaje es muy diferente el que usa un doctor a lo mejor vagabundo o a un borracho. El tipo de palabras, tal vez sea un doctor pero está ebrio. El lenguaje es la misma persona, su acervo cultural es el mismo, pero su estado es muy diferente. Entonces el lenguaje que va a usar, estando sobrio y estando ebrio, va a ser completamente diferente. No sé si me explique en ese punto. Puede ser la misma persona, pero igual su estado de ánimo será muy diferente cuando está en una fiesta, cuando está trabajando en su consultorio y cuando está a lo mejor en un funeral. Será muy diferente. Básicamente, estas son las partes de la historia en la que un mismo personaje a lo mejor va a ser uno solo que va a ser en tu historia, pero tiene diferentes tipos de tonalidades su lenguaje. Pero también existen diversidad de personajes que tú le tienes que imprimir a cada uno su personalidad, y obviamente al imprimirle su personalidad también tiene que tener un lenguaje definido. Puede ser un lenguaje coloquial, un lenguaje vulgar, un lenguaje muy poético, lírico, que casi no usamos realmente porque ¿quién te va a estar hablando de manera normal con poesía o con versos diferentes? Pues bien, continuando con este tipo de elemento que es el personaje, vamos a poder jugar con ellos. Está el personaje principal, está el personaje antagónico, que es el contrario o es el rival del protagónico, y personajes secundarios. Cabe destacar que en toda obra narrativa existe el personaje protagónico y el antagónico. Como su nombre lo indica, el antagónico será siempre el rival del protagónico.
y pueden cambiar roles. A veces en una historia suele suceder que el antagónico termina siendo amigo del protagónico, o que el protagónico termina siendo el antagónico de la historia. También están los personajes secundarios, los cuales van a realzar la personalidad del personaje protagónico. Es el que fundamentalmente tiene mayor tipo de personalidad en una obra. Ejemplos: Harry Potter. Ejemplos como Frodo o Aragorn en El Señor de los Anillos. Ejemplos en series como en la de Vikingos con Ragnar, en Juego de Tronos con Daenerys Targaryen, y me puedo ir con un sinfín de personajes protagónicos que tienen mucha personalidad, tienen su carácter, tienen una historia, un trasfondo, un largo, etcétera, etcétera. Casi siempre toda la historia se centra en ellos y lo que sucede en su entorno. Sabemos que Harry Potter, cómo estaba con sus compañeros. Hay otro tipo de historias como es Breaking Bad, en la cual el personaje principal, que era un profesor de química, y no hace falta que haga un resumen de la serie, pero la mayoría de los que están viendo el video tal vez lo hayan visto, la serie. Entonces, todas las situaciones que pasan a su alrededor van creando lo que es la tensión y la emoción de la historia. Entonces el personaje es vital, es un elemento clave en toda la historia. Si tú tienes un personaje original, un personaje que sea verdadero, y ojo, verdadero me refiero con que sea creíble, aunque sea una historia de ficción, aunque sea un personaje de ficción, tu personaje tiene que ser creíble para tus lectores. El mensaje que tiene que estar dando el autor, en este caso tú, tiene que ser un mensaje claro. Este es mi protagonista, tiene este tipo de facultades, pesa tal, habla de esta forma, mide tanto, y cada una de las características que tiene tu personaje. Mientras más detallado, mucho mejor si es una novela. Si tu personaje tiene situaciones vivenciales, qué es lo que está escuchando, viendo, qué es lo que está imaginando, sintiendo, incluso qué es lo que está degustando o respirando. Eso para un cuento puede servir, porque recordemos que un cuento, a gran diferencia de una novela, el cuento es más breve, tiene que tener más agilidad y acción. No puedes estar mucho tiempo escribiendo que si tu personaje se despertó, había soñado con que corría por un campo lleno de flores y de girasoles, y que de repente se despertó con la idea de, se puso a pintar la casa, se cortó el cabello, se bañó. Eso va a ser muy tedioso, muy aburrido. A lo mejor una novela, esa escena pueda servir porque va a ser como un preámbulo para algo que le va a suceder al personaje y que vaya a tener mayor impacto en la historia, en una novela. Pero en un cuento no. En un cuento tu personaje, y más si es el principal, tiene que tener más acción. Había un escritor que decía y comparaba lo que era una novela y un cuento como si fuera el box. Cuando captas la atención de tu lector en una novela y un cuento, en la novela tiene que ser round por round, como si fuera box, una pelea, y que vas a ganar si tu lector se mantiene ahí atento. Entonces, cada capítulo es como si fuera un round. En cambio, si es un cuento, la pelea tiene que ser más ágil, casi que ganar por knockout. Entonces, siempre sabemos que una pelea que se gana por knockout en el box es una pelea que dura tal vez pocos rounds. Bien, pues ya para concluir, quisiera dejarte un pequeño ejercicio que lo puedes hacer en tu casa, incluso sin necesidad de escribirlo. Simplemente pensarlo, imaginarlo. Te puedes sentar tranquilamente y estar observando a cada persona que vive contigo. Ahorita que están en cuarentena, puede ser desde a tus hijos, tus vecinos, incluso a través de la ventana, a tu pareja, ver cómo reaccionan, las palabras que usan,
sus manías, sus gustos, y cada persona que conocemos, primero, cada persona es un personaje que nos puede ayudar para usarlo, implementarlo en nuestra historia. Entonces, haz este ejercicio de observar, de escuchar, de ir analizando y verás lo increíble que es. Generalmente yo lo hacía cuando iba al trabajo, ya sea que me llevara el carro o cuando iba en transporte público. Y me gustaba, de hecho, cuando iba en transporte público porque podía darme tiempo para ir viendo este tipo de detalles. Desde las palabras que usan, el tono de voz, la forma en la que caminaban, en la que hacían ademanes. Todo ese tipo de detalles te van a servir tú que quieres crear historias. Entonces te invito a que lo hagas y verás los resultados. Espero que te haya gustado este hermoso tutorial. Estaremos haciendo más próximamente. Te agradezco por el apoyo, por tu comprensión, por el tiempo, sobre todo, por dejar un like y compartir. Hasta la próxima. Gracias.